La figura de Adolf Hitler, bueno, es una de las más inquietantes, de las más estudiadas de la historia, y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que un individuo que en su juventud era visto como un auténtico fracasado llegara a ser el arquitecto de una destrucción a escala mundial? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y es lo que vamos a intentar desgranar aquí. ¿Fue solo él o fue el momento histórico el que lo propició? ¿Qué tipo de tormenta perfecta de factores personales y sociales tuvo que darse para desatar una catástrofe así? Pues venga, vamos a verlo. Es que el contraste es brutal, ¿no? Por un lado tenemos a un don nadie, un artista frustrado que malvivía por Viena, y por el otro, al Führer todopoderoso de Alemania. La pregunta del millón es, ¿qué pasó entre medias? Porque en ese hueco, ahí está la clave de todo. Vale, pues todo empieza aquí. Para entender al monstruo, primero hay que entender al hombre, y sobre todo al mundo roto que le dio la oportunidad de serlo. Su juventud, la verdad, fue una auténtica cadena de fracasos. No tenía estudios, no tenía un rumbo claro, y encima, el rechazo de la Academia de Arte de Viena le dejó una herida muy profunda. Era en esencia un hombre lleno de frustraciones, que buscaba desesperadamente su lugar en el mundo. Pero claro, una figura como Hitler no aparece de la nada. Necesita un caldo de cultivo, un terreno fértil, y la Alemania de la posguerra desde luego lo era. Pensemos, una nación completamente humillada por la derrota, aplastada por el Tratado de Versalles, con la economía por los suelos, y una sociedad desesperada que buscaba respuestas, y sobre todo, que buscaba culpables. Y fue justo en medio de todo ese caos donde encontró su sitio. Se unió a un partido político minúsculo, extremista, en Múnich, y de repente descubrió que tenía un don. Sabía hablar. Su forma de expresarse, cargada de ira, conectaba de lleno con la frustración de la gente. Por fin, todos sus resentimientos personales tenían un altavoz. Y aquí está la clave de todo, el punto de inflexión. El veneno ideológico de ese partido le dio a Hitler un mensaje, una narrativa muy tóxica, sí, pero terriblemente simple. Los judíos eran los culpables de todo, absolutamente de todo. De la derrota en la guerra, de la crisis económica, de la humillación nacional. Para una sociedad que buscaba respuestas desesperadamente, esta mentira, fue peligrosamente seductora. Una vez que Hitler llega al poder, esa ideología del odio deja de ser un simple discurso de bar para convertirse en política de Estado. Y su primer gran objetivo fue claro: romper las fronteras de Europa. A ver, fijaos bien en la secuencia, porque es una escalada totalmente calculada. Marzo del 38, Austria. 6 meses después, los Sudetes, en Checoslovaquia. Unos meses más, el resto del país. Cada movimiento era una apuesta, una forma de tantear hasta dónde llegaba la debilidad de las democracias europeas que sí, protestaban pero no hacían nada. Hitler estaba literalmente probando los límites. Y la invasión de Polonia fue la gota que colmó el vaso. Ahí sí, Gran Bretaña y Francia cumplieron sus pactos y le declararon la guerra a Alemania. El conflicto que Hitler había buscado y provocado, ahora sí, se había convertido en una guerra mundial. Pero es que, en paralelo a la guerra de conquista, el régimen nazi puso en marcha su proyecto más oscuro, más terrible: el genocidio sistemático del pueblo judío europeo. Es importante entender esto. El Holocausto no fue un simple arrebato de violencia, no, fue la culminación industrial de años y años de odio. Un proceso metódico planificado hasta el último detalle por el Estado, que fue escalando poco a poco, desde la exclusión legal hasta la aniquilación en masa. 6 millones, 6 millones. Hay que pararse un momento para intentar asimilar esa cifra. Son 6 millones de vidas. Hombres, mujeres, niños, todos asesinados de forma sistemática. La escala de esta brutalidad es casi imposible de comprender. Y esta secuencia lo deja clarísimo. Vemos cómo fue esa radicalización, paso a paso. Primero, la discriminación legal, con las leyes de Nuremberg, que les quitaban todos sus derechos. Después, la segregación, encerrándolos en guetos en condiciones infrahumanas. Y finalmente, el último paso, la aniquilación, a escala industrial, en los campos de exterminio y con fusilamientos masivos. En ese momento es que parecían imparables. Pero toda maquinaria de guerra, por perfecta que parezca, tiene un punto de ruptura. Y para la Alemania nazi, ese punto estaba en la inmensidad helada del frente oriental. Mirad, a mediados del 42 daba la sensación de que nada podía detener a Alemania. El Tercer Reich controlaba un territorio inmenso, que iba desde la costa de Francia hasta las afueras de Moscú. Estaban, sin duda, en la cima de su poder militar. Pero justo ahí, en la cima, es donde empezó el principio del fin.
Y ese punto de inflexión tiene un nombre muy concreto: Stalingrado, una ciudad industrial a orillas del Volga que estaba a punto de convertirse en la tumba del sexto ejército alemán. La defensa soviética fue de una ferocidad casi suicida. La famosa orden de Stalin, la número 227, era ni un paso atrás, y se cumplió a rajatabla, a menudo ejecutando a los que se retiraban. Era, en el fondo, la obstinación de un dictador contra la del otro, en la que probablemente fue la batalla más salvaje de toda la guerra. Y el coste humano es que es casi inimaginable. Hablamos de cerca de 2 millones de muertos en total, entre soldados y civiles. Para que nos hagamos una idea, es una de las batallas más sangrientas de toda la historia de la humanidad. Claro, la rendición de todo un ejército alemán en Stalingrado fue mucho más que una derrota militar. Fue un golpe psicológico devastador para el régimen. De hecho, fue la primera vez que tuvieron que admitir públicamente un fracaso de esa magnitud. Y esto marcó, sin duda, el principio del fin en el frente oriental, el inicio de una retirada larga y muy sangrienta. A partir de Stalingrado, el Tercer Reich se vio atrapado en una pinza mortal. Por el oeste, los aliados preparaban su asalto. Y por el este, el ejército rojo avanzaba de forma implacable. El colapso total era solo cuestión de tiempo. Y el último año fue ya un derrumbe a toda velocidad. El día D abrió un nuevo frente en Francia. La batalla de las Ardenas fue el último intento desesperado, un manotazo de ahogado que fracasó. Y al final, con Berlín en llamas y los soldados soviéticos a las puertas de su búnker, Hitler se suicidó. El famoso Reich de los 1000 años, al final, duró solo 12. Y cuando por fin se callaron los cañones, el mundo se encontró con una revelación espantosa. Al liberar los campos de concentración, los aliados no solo vieron la devastación de la guerra, vieron el abismo. Vieron la maquinaria industrial de la muerte que los nazis habían construido. El verdadero horror, en toda su dimensión, acababa de salir a la luz. Y todo esto nos deja con una lección, que sigue siendo inquietante. La historia de Hitler es el recordatorio más oscuro de lo que puede pasar cuando una sociedad en crisis se aferra a soluciones simples, a líderes carismáticos que prometen el oro y el moro, y sobre todo cuando se abraza el odio como motor. Es una advertencia que simplemente no podemos permitirnos olvidar.